Vamos a referirnos ahora a algunas corrientes penales contemporáneas. Así es el título de este segmento del desarrollo del curso, y así es el título de una de las filminas que ustedes van a recibir. Y digo corrientes penales contemporáneas, pensando en lo contemporáneo no en lo inmediato que nos rodea en este momento, sino dando una extensión temporal un poco más extensa. Porque me voy a referir brevemente al causalismo, al finalismo y al funcionalismo. Primero el causalismo. Nosotros recordamos a figuras prominentes del derecho penal, en este caso prominentes del derecho penal, pero también tengo que advertir que son juristas alemanes. Llama un poco la atención esto de que sean juristas alemanes cuyas ideas se reflejan en la doctrina contemporánea argentina. Pero quiero hacer una explicación sobre esto. Primero, por una razón un poco, digamos, buscada, pero en cierta forma fortuita. Nuestros primeros proyectistas de legislación penal se fijaron en el código de Feuerbach de 1813 en Alemania y las ideas de Feuerbach. Bueno, luego yo pienso que por influencia fundamentalmente de quien fue mi profesor, don Luis Jiménez de Azúa, que fue el profesor más joven que tuvo en la Universidad Complutense de Madrid, fue catedrático de Derecho Penal a los 25 años y estudió con von Lis en Múnich en su juventud. Y él trajo al ámbito hispanoparlante las ideas de von Lis y las ideas de los juristas alemanes de aquel entonces, los primeros tramos del siglo XX. Cuando se habla del causalismo, por lo general se piensa en von Lis. Se piensa en von Lis para simplificar solamente, porque en realidad si uno ve la evolución del pensamiento de von Lis, tiene que recordar que su Tratado de Derecho Penal tuvo cantidad de ediciones. Yo poseo la edición número 26 de von Lis. Y bueno, a través de todas esas ediciones las ideas de von Lis fueron evolucionando. Pero, por simplificación, se le llama causalismo a esta corriente. El nombre se lo pusieron quienes la criticaron, pensando en que lo único que le interesaba a los que pensaban así era encontrar la relación causal justamente entre la acción y el resultado, y que hacían un esquema del derecho penal donde aparecía todo el objetivo en un segmento de la acción, justamente de la antijuricidad, y lo subjetivo aparecía en la culpabilidad. Concretamente, y por lo que nos interesa ahora, para simplificar, el esquema del causalismo, el esquema del finalismo y el esquema del funcionalismo no difieren en cuanto a los elementos de la actividad del delito. El primer elemento es la acción o conducta, el segundo elemento es el tipo penal, la tipicidad cuando es la adecuación del hecho del hombre a la ley penal, la antijuricidad en el sentido de ilicitud y su ausencia por la concurrencia de causas de justificación, y la culpabilidad. Y el causalismo se distingue todavía hoy, porque como es obvio hay muchos autores causalistas todavía, digo todavía porque van desapareciendo sus principales exponentes, solamente por cuestión del transcurso del tiempo, ¿no? Pero hay muchas cátedras de Derecho Penal en la República Argentina cuyos causalistas. Se distingue el causalismo del finalismo en este momento porque en el finalismo, por obra de Belzel, se hizo una transpolación de los elementos subjetivos de la culpabilidad al tipo. Entonces, el causalismo es acción o conducta, tipo penal, antijuricidad y culpabilidad. Y las formas o especies de la culpabilidad son para el causalismo
el dolo y la culpa. Como decía recién, Hans Belzel produjo una revolución, no tanto por su idea de la acción final, que por supuesto tiene importancia y muchos la han seguido y todavía la siguen, diciendo que la acción se distingue por las finalidades que el hombre persigue, más que por el hecho en sí natural de lo que acontece. Pero la innovación más importante de Belzel es haber llevado el dolo y la culpa de ser formas o especies de la culpabilidad a ser tipos, formas subjetivas de distintos tipos penales. Consecuentemente, hoy, y este curso va a estar enfocado así, los que compartimos estas ideas a partir de lo de Belzel y bueno, toda su evolución posterior, sostenemos que hay tipos dolosos, tipos culposos y tipos omisivos. Esto de tipo omisivo voy a dejarlo por ahora sin desarrollar mucho, porque en algún momento me voy a referir a la omisión y voy a dar a conocer mi pensamiento respecto de la existencia de tipos omisivos, que bueno, yo creo que también tienen que ser fundamentalmente dolosos, pero ya lo voy a explicar. Entonces, para simplificar, Belzel trasladó el dolo y la culpa del elemento culpabilidad al elemento tipo. Este es el esquema que yo voy a seguir. O sea, voy a explicar el tipo del delito culposo y sus elementos los voy a establecer, los voy a explicar como según el segundo elemento de la teoría del delito. Aparece luego en la historia penal, y hoy está en pleno auge, el funcionalismo. El funcionalismo, voy a resumir un poco la historia, porque uno puede interpretar el funcionalismo a partir de la obra de Klaus Roxin, o puede interpretar el funcionalismo a través de la obra de Gunther Jacobs. El funcionalismo de Roxin es un funcionalismo que, a mi juicio, tiene muchos méritos. Yo voy a seguir en gran parte sus ideas, sobre todo en los temas vinculados a la imputación objetiva, pero lo voy a seguir en cuanto se refiere a imputación objetiva del resultado. Pero bueno, simultáneamente quizás con la obra de Klaus Roxin, que es un jurista tan destacado de Alemania, aparece Jacobs. Jacobs ha sido profesor de la Universidad de Bonn, en Alemania. Ustedes recuerdan que Belzel fue profesor de la Universidad de Bonn, quiere decir que por eso ya está dado el nivel intelectual de Jacobs. Jacobs es el exponente máximo de un funcionalismo extremo. Un funcionalismo que se basa en unas ideas provenientes de la sociología jurídica, que es el sistema de los roles y las competencias. Y bueno, de la teoría de imputación objetiva del resultado, que yo ubico en Roxin y aprovecho de Roxin, a la teoría de imputación objetiva del comportamiento de Jacobs, hay un paso muy grande. Ese paso yo no lo voy a dar, primero porque no es materia de este curso, y además no lo voy a dar porque no comparto las ideas de Jacobs en este terreno. No comparto las ideas porque me parece que van en contra de aquellos fundamentos filosóficos que al principio expuse. Son fundamentos filosóficos no solamente míos, sino que entiendo que son las ideas madre que tiene la Constitución argentina. Pero tengo que hacer mención al funcionalismo de Jacobs, sobre todo porque, contrariamente al esquema que yo voy a emplear en este curso, es decir, hay 4 elementos de la teoría del delito: la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, y la omisión
de acuerdo a mi forma de entender las cosas, se ubica como una forma típica, que quiere decir que sería el segundo elemento del teoría del delito. En cambio, Jacobs considera que la estructura total de la teoría del delito se da no en base a la acción, sino en base a la omisión. Esto, unido a la idea de posición de garante, llega, a mi juicio, a extremos inaceptables, porque podría castigarse a alguien diciendo que ha omitido evitar un resultado y que está en posición de garante de que ese resultado no acontezca, para que pueda ser castigado incluso con prescindencia de lo que dice el propio texto del Código Penal, que en la forma que yo lo entiendo se está refiriendo a otra forma de actuación, que es en algún caso violatoria de una prohibición o violatoria de un mandato, pero un mandato no generado a través de argumentos provenientes de la doctrina, sino un mandato que tiene que estar fundado en la ley. Yo creo que el funcionalismo, en su forma de entender ciertas cosas, el funcionalismo extremo, el de Jacobs, cuando habla de prevención general positiva, incurre o llega a algunas coincidencias con algunas ideas políticas y filosóficas que, repito, yo no comparto. En este momento estamos asistiendo a la expansión del derecho penal, contrariamente a lo que yo sostuve que tiene que ser un efecto limitador del poder punitivo del Estado, sobre todo porque se siguen los criterios de mano dura. A raíz de eso y de la aparentemente clamor, que yo creo que no es tal, pero bueno, así se manifiesta por lo menos por los medios de prensa, se multiplican el número de hechos punibles, se amplían los mecanismos expansores del tipo, de la autoría y de la pena, agregándose entre estos esta estructura de la omisión impropia, que lo que en definitiva hace es también poner al lado del tipo prohibitivo correspondiente un tipo de creación por el momento en Argentina, por lo menos jurisprudencial o doctrinaria, poner un tipo omisivo en paralelo al tipo comisivo. También se amplían los mecanismos expansores del tipo y de la pena, de la autoría, cuando se incrimina el actuar por otro y cuando también se incrimina la responsabilidad de las personas jurídicas con efectos sobre sus miembros. Estas son, lamentablemente, a mi juicio, porque no las comparto, las corrientes que están dominando el derecho penal en la época contemporánea. Bueno, voy a hacer una interrupción para seguir luego con la clase posterior del ciclo que nos hemos trazado.